Hola a todos, su monitora Cindy Paola Barros le va a hablar un poco de lo que son las ecuaciones diferenciales. Resulta que muchas de las leyes de la naturaleza encuentran su expresión natural en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales y esto es porque existen en la naturaleza frecuentemente vínculos entre ciertas magnitudes y sus tasas de variación. Es el caso de cuando representamos la altura de un objeto en caída libre como la función de y en función del tiempo, eso decimos que es la altura, su primera derivada va a ser la velocidad y la segunda derivada de y con respecto al tiempo es la aceleración. A esto no es más que 9,8 metros sobre segundo cuadrado, como sabemos que no es más que el movimiento en caída libre. Ahora bien, esto es una ecuación diferencial. Esta segunda derivada de y con respecto al tiempo igual a 9,8 es una ecuación diferencial. Asimismo, si vemos el crecimiento de una población de bacterias dada por P en función del tiempo, podemos notar que la derivada de la población con respecto al tiempo no es más que la tasa de crecimiento y se encontró que esta es proporcional a precisamente al crecimiento de la población de bacterias. Encontramos también ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en la intensidad de corriente en un circuito, como vemos en la imagen RC. Si T es si I en función del tiempo es la intensidad de corriente en un circuito eléctrico, la ecuación diferencial que observamos en la pantalla relaciona la intensidad de corriente en sus componentes respecto al tiempo. Es por eso que es tan importante y que se ve tan frecuentemente en la naturaleza las ecuaciones diferenciales. Pues bien, una ecuación diferencial entonces puede decir que es una ecuación en donde la incógnita es una función como en el primer caso y de t, y se dice que es diferencial porque esta ecuación participa, además de la incógnita, su derivada, ya sea de primera, segundo, tercer orden, así sucesivamente. También puede aparecer la variable independiente en estos casos, eh, la incógnita en una función de una sola variable. Es por eso que en una ecuación diferencial en donde aparezca y, además y prima, y segunda, y así sucesivamente, la variable independiente se caracteriza como una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, si tenemos y' más 8y igual a 0, es una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, es importante notar que es de primer orden. Se considera de primer orden debido a el grado de la derivada. Por ejemplo, en este caso es de primer orden, pero si tenemos, por ejemplo, 2y segunda derivada menos 4y igual a 0, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Qué se quiere entonces? Resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo se resolvería? Pues encontrando esta ecuación incógnita. En el caso del primer ejemplo, la y. Si tenemos, por ejemplo, y prima prima más y0, resolverlo sería encontrar cuál es esa y que cumpla la función que está caracterizada en esa ecuación diferencial. Debe cumplir que al derivar dos veces la función y sumarle esa función y nos dé 0, esa sería la función que cumple con la ecuación diferencial. Ya vamos a ver esto un poco más claro. Estas soluciones pueden estar dadas de manera explícita o de manera implícita. Lo primero que, uno de los primeros, existen muchas formas de resolver ecuaciones diferenciales. La primera se puede resolver a través de notar si la ecuación diferencial es separable o no. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos dan la ecuación diferencial y' menos y igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer para resolver esta ecuación sería despejar y'. Esto sencillamente nos quedaría y' igual a y, para luego reescribir la función sabiendo que y' no es más que de y de x
nos quedaría entonces igual a y. ¿Listo? Lo siguiente entonces, la idea sería intentar dejar las x de un lado, las x y las y en diferentes lados de la ecuación. Esto sería nomás pasar de x a multiplicar al otro lado, y dado que y quedaría multiplicando, la pasamos al otro lado de la ecuación a dividir, es decir, 1y de y es igual a dx. Listo. Teniendo eso, recordemos que lo que queremos es encontrar cuál es esa función y. Y es nuestra función incógnita. Teniendo así, lo siguiente que podemos hacer es una integración. Con eso encontraríamos esa función y. Notemos entonces que nos quedan dos integrales indefinidas a ambos lados de la ecuación. Entonces, sencillo, lo siguiente que vamos a hacer es integrar esa función que nos quedó, que nos daría logaritmo natural de y igual a x. Ojo, cuando integramos esta parte de acá, es logaritmo integral de y más una constante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al integrar acá, ya sabemos que integral de dx es x más otra constante. Lo que hacemos es pasar las constantes a un lado. Podemos decir, entonces, más c. Aquí nos quedaron las dos constantes de las dos integrales que hemos hecho. Obviamente, tenemos que aclarar que esta constante pertenece a los reales. Listo. Con esto ya podríamos entonces despejar y. Para eso vamos a elevar al exponencial y eso nos va a quedar y igual a Euler a la x por Euler a la c elevado a una constante que le podemos decir k, pero hay que tener en cuenta que esta constante al estar elevado siempre va a ser positiva y por supuesto va a pertenecer a los reales. Listo. Resolvemos esto y nos va a dar entonces que y es igual a k que multiplica a Euler elevado a la x. Eso entonces sería la solución de nuestro problema. Pues para esto lo último que debemos hacer es comprobar si efectivamente se cumple la condición que era esta, la condición de nuestra ecuación diferencial. Entonces, sabemos que y' es igual a k Euler elevado a la x y y es igual a k Euler a la x. ¿Cumple eso con la ecuación diferencial? Veamos que efectivamente esto pues se suman y nos va a dar igual a 0. Entonces efectivamente se cumple esa ecuación diferencial, pero eso no es más que la solución general, porque es una familia de funciones que cumplen con esta condición. Es decir, que si hacemos K1 se nos va a cumplir esta condición, pero también si hacemos K2, K3, K4, etc. Así se resolvería entonces una ecuación diferencial por una ecuación diferencial que se pueda separar. Esta sería la primera forma de solucionarlo.